Bueno, iniciamos con la unidad número 1 sobre el análisis de los circuitos en corriente directa. Entonces, acá vamos a empezar a ver la definición de algunas variables eléctricas que nos ayudarán a entender algunos conceptos utilizados para los circuitos eléctricos. Entonces, hay prácticamente, bueno, no prácticamente, sino que al menos nosotros nos interesa conocer de momento 4 variables eléctricas. Y esas variables eléctricas son las siguientes. La carga eléctrica. De la carga eléctrica, esta es definida como una propiedad eléctrica de las partículas atómicas, de las cuales se compone la materia. ¿Cuál es la unidad de medida? Es el coulomb y se utiliza la letra C mayúscula para representar la unidad. Y para representar la carga eléctrica se utiliza la letra Q. Aquí está en minúscula. Ahora, carga eléctrica, cuando hablamos de ella, entendemos nosotros que hay partículas positivas y negativas, que es el electrón y el protón. Y esto está relacionado con la conservación de la carga, la cual nos dice que la carga no puede ser creada y tampoco puede ser destruida, solo se transfiere. Ahora, la carga eléctrica nos da paso a una segunda variable llamada corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica, esta se representa por una letra I en minúscula. La unidad de medida es el amperio. Y para la corriente eléctrica, esta se define de dos maneras. Se puede entender una corriente eléctrica como un movimiento de carga o también se puede entender como la velocidad de cambio de la carga respecto al tiempo, según se define acá en esta ecuación matemática. Ahora, la corriente, así como les mencionaba al inicio, en las dos modalidades que nosotros vamos a ver, se presentan dos tipos. Una corriente, no son dos tipos. Corriente eléctrica puede haber directa, en alterna, exponencial. Pueden haber también otro tipo de comportamientos en ella, no estrictamente esos 3 tipos, o es solo esos 2 tipos. Entonces, al menos los que a nosotros nos interesa y es el interés de estudio, es la corriente directa y es la corriente alterna. Cuando hablamos de una corriente directa, es una recta constante. Así, voy a representar a medida avance el tiempo una recta constante. Si yo tengo aquí, como dice aquí la magnitud, 5 amperios constantes que no se van a mover de acá. Ahora, en cambio, la corriente alterna, esa corriente alterna sí presenta fluctuaciones. Tiene un comportamiento de una onda senoidal o cosenoidal. Entonces, esa sí presenta variaciones y está oscilando a medida avance el tiempo. Entonces, 2 tipos que nos interesan a nosotros es corriente directa y corriente alterna. Ahora, toda corriente eléctrica se le asocia a ella lo que es una magnitud y una dirección. La magnitud es la parte numérica donde decimos 5 amperios, 10 amperios, 25 amperios, 10 miliamperios. En cambio, la dirección se refiere si esa corriente va de forma horaria o de forma antihoraria. Ahora, la siguiente variable, y que también se relaciona con la tensión, quiero decir, con la corriente, es la tensión eléctrica. Tensión eléctrica tenemos en este caso, que está definida como una energía requerida para mover una carga unitaria a través de un elemento. ¿Cuál es la unidad de medida? El voltio, representado por una letra V. Y esa misma letra V nos sirve para representar la tensión
que también es conocida como voltaje o como diferencia de potencial. A todo voltaje o tensión eléctrica lo representamos por una polaridad. A los extremos de un elemento, símbolo positivo y símbolo negativo. Ahora, la siguiente variable es la potencia eléctrica. Y la potencia eléctrica relaciona estas dos, la corriente y la tensión. Ahora, ¿pero qué me representa la potencia? Primero definamos. Esta la vamos a representar por una letra P en mayúscula y la unidad de medida es el watts. Ahora, ¿qué me representa la potencia? Me dice que esta es la variación respecto del tiempo de entrega o absorción de la energía. Entonces, matemáticamente se representa así. La entrega o la absorción de la energía con respecto al tiempo. Ahora, esta potencia eléctrica, mediante la siguiente fórmula, donde se combina, tenemos esto, potencia, el diferencial de energía con respecto a la carga multiplicado por el diferencial de energía con respecto al tiempo, de la carga, quiero decir, con respecto al tiempo, da origen a esta fórmula que está aquí abajo. Tenemos voltaje por corriente, que es lo que podemos ver que es la representación matemática de esto. Esto es sí, ¿verdad? Diferencial de carga con respecto a T es sí. Diferencial de energía con respecto a carga es voltaje. Entonces, de esto se origina la ecuación voltaje por corriente. Entonces, si nosotros queremos determinar quiere decir potencia, utilizamos potencia es igual voltaje por corriente. Al calcular una potencia, nosotros vamos a decir si ese elemento entrega o absorbe energía. Como podemos ver en la figura que está ahí representada, que es ese bombillo, tenemos en los terminales 12 voltios y se indica que pasa una corriente de 5 amperios. Ahora, el producto mediante esta fórmula dice que es 60 watts, pero de momento no nos dice si esa potencia es una entrega o es una absorción de energía. Para ello, tenemos la convención de signos. En la convención de signos, nosotros vamos a poder determinar si un elemento está entregando o si ese elemento está absorbiendo la energía. Veamos lo siguiente. Me dice para esta figura que si una corriente I entra por un terminal positivo, al momento de determinar la potencia, vamos a colocar el signo positivo antes del producto de V por I. Si el producto de V por I resulta positivo, significa que este elemento que está acá absorbe potencia y le llamamos así, potencia absorbida. En cambio, si tenemos lo siguiente, si ese elemento, en este caso, la corriente, ya no está entrando por el positivo, sino que está saliendo por ese positivo, significa que esta corriente entró por ¿dónde? Entró aquí, en el terminal negativo. Entonces, si una corriente entra por un terminal negativo, significa que al momento de determinar la potencia, voy a colocar ese signo menos, realizo mi producto voltaje por corriente, y ese resultado, si es negativo, indica que el elemento suministra la potencia. Entonces, entra por positivo y producto es positivo,
tenemos potencia absorbida. En cambio, si la corriente entra por el terminal negativo, el resultado es negativo, potencia suministrada. Ahora, tratemos de verlo a través de estos ejemplos. Tenemos ahí 5 elementos. De los 5 elementos, para todos hay que determinar la potencia. Ahora, veamos lo siguiente. Tomemos el primer elemento. Vamos a poner aquí que este es el primero. Yo quiero determinar potencia. Ya tenemos lo que necesitamos. Tenemos voltaje y tenemos corriente. Ahora, lo que yo necesito saber es si cada elemento absorbe o entrega potencia. Veamos el primero. Tenemos terminal positiva, terminal negativa. ¿A dónde entra esta corriente? Aquí, en el positivo. Entonces, signo positivo, 2 voltios por 3 amperios. Por tanto, al hacer el producto 2 por 3, resulta positivo y tenemos, por tanto, una potencia de 6 watts. ¿Qué significa? Que este elemento está absorbiendo potencia. Indicamos acá, absorbe. Veamos el tercero. Voy a tomar el tercero. Ahora, ¿qué pasa con el tercer elemento? Tengo acá nuevamente potencia. ¿Cómo están las terminales? Acá positivo, negativo. La corriente se ve que entró justamente acá, ¿verdad? En la terminal positiva. Entonces, signo positivo. Ahora multipliquemos. Voltaje es 4 voltios. Y la corriente es menos 5 amperios. Entonces, este producto, 4 por menos 5, es menos 5, ¿verdad? Quiero decir, 4 por menos 5 tenemos 20. Pero me queda menos 20 solo el producto de acá. Entonces, pero aquí es positivo, no influye en nada. Me queda siempre una potencia negativa. Entonces tenemos acá menos 20 watts. Ahora, el elemento, a diferencia del primero, estaría suministrando potencia. Suministrando o entregando potencia. Entonces, este suministra. Tomemos uno de los que están en la parte inferior. Los demás se los voy a dejar a ustedes. Veamos este de acá. Tenemos acá, le voy a poner 1, 2, 3, 4. Este elemento número 4, potencia. Ahora veamos. ¿Por qué signo entra la corriente? Pues según lo que estoy viendo ahí, de momento está saliendo, ¿verdad? Entonces entró aquí, pasó por el elemento y ahora está saliendo. Entonces tenemos que entra por el signo negativo. El voltaje es menos 2 voltios. La corriente es 3. Entonces, menos 2 por 3 significa que es 6. Pero es menos 6 por el signo menos que viene antes, se convierte en positivo. Entonces nos queda aquí una potencia de 6 watts. Aquí se convirtió en una potencia positiva. Entonces ahora el elemento se dice que está absorbiendo la potencia. Este absorbe. Entonces aquí podemos determinar en cada uno. Entrega, si entrega o absorbe energía. Entonces este absorbe. Podemos determinar acá suministra. Y aquí el elemento está absorbiendo.
Ahí les dejo estos dos para su cálculo respectivo. Voy a avanzar si no tienen alguna duda. Ahora, ¿de qué me sirve conocer si un elemento absorbe o si un elemento suministra potencia? ¿De qué me sirve? Me sirve para comprobar la ley de conservación de la energía. Y la ley de conservación de la energía me indica que la sumatoria de las potencias debe ser igual a cero. Ahora, esto de acá es cierto siempre y cuando estemos analizando una trayectoria cerrada. Cuando veamos circuitos, que los vamos a ver más adelante esos conceptos, en una trayectoria cerrada debe cumplirse que la sumatoria de potencias es cero. Ahora, aquí no tengo con qué comparar, ¿verdad? Si este elemento, no tengo con quién comparar quién es el que le entrega, quién es el que le entregó los 6 watts. Aquí no puedo comparar. Aquí no puedo hacer una sumatoria de cero porque solo lo tengo a él. Pero cuando hay más elementos, ahí sí. En un circuito que obviamente está compuesto por más de 2 elementos, ahí sí yo puedo determinar quiénes absorben y quiénes suministran, y allí puedo yo comprobar esta ley. Ahora, la ley, para poderla comprobar, voy a realizar por un lado la sumatoria de las potencias absorbidas y por el otro las potencias suministradas. Entonces, asumiendo que nosotros tenemos un circuito eléctrico con 4 elementos. Ahora, de los 4 elementos nosotros hemos calculado potencia y nos damos cuenta que 2 de ellos absorben y la suma de ellos me es 10. Y los otros 2 elementos significa que para que se cumpla esto, la sumatoria de las otras 2 potencias, ellos 2 deberían estar suministrando y también debe ser 10. Si hago acá la comparación 10 igual a 10, ahí sí se cumple la ley de conservación de la energía. Ahora, veamos los elementos que vamos a ver en cada uno de los circuitos eléctricos. Prácticamente elementos de circuitos son 2 tipos, los elementos activos y los elementos pasivos. Cuando hablo de un elemento pasivo, hago referencia principalmente a tres elementos. Al resistor, que físicamente lo vamos a ver así, a lo que es el inductor o bobina y al capacitor. A ellos 3 son básicamente los elementos pasivos. ¿Cuál es el que vamos a ver de lleno en las 3 unidades? El resistor. Ahora, a partir de la unidad 2, ya aparecen estos 2, pero los seguimos analizando en corriente directa. En la unidad 3 ya los vemos ahí, volvemos a ver los 3, pero en corriente, todo es análisis de corriente alterna. Estos en corriente directa tienen un comportamiento, pero en corriente alterna es otro comportamiento distinto. Esta, no importa el tipo de corriente que estemos, alterna o directa, siempre se comporta igual. Ahora, se le dice elementos pasivos por el hecho que no generan energía. Ahora, los otros elementos son los activos, y dentro de los elementos activos es porque sí son capaces de generar energía por sí mismos, y en este caso nos podemos encontrar con 2 tipos de fuentes independientes y también están las dependientes. Cuando decimos fuente independiente, podemos hacer referencia a fuentes de voltaje y a fuentes de corriente. Ahora, si hablo de fuentes de voltaje y de corriente independientes, puedo referirme a cualquiera de estos símbolos. Con el solo hecho que haya una polaridad en el elemento positivo o negativo, esto me hace referencia que se trata de una fuente de voltaje y esto me hace referencia a una fuente de corriente.
¿Por qué son independientes? Porque son elementos que no dependen de ningún elemento dentro del circuito eléctrico. Ellas trabajan por sí solas, no necesitan de controlar o ser controladas por algún elemento. Y están aquellas fuentes que sí son dependientes por el hecho que son controladas a partir de un elemento dentro de un circuito eléctrico. Generalmente es un resistor el que las controla, generalmente, pero a veces puede ser otro elemento el que las esté controlando. Ahora, nos vamos a encontrar con 4 tipos de las fuentes dependientes. El símbolo tiene esta forma, que es un rombo o diamante. Ahora, identificamos que son de corriente por el hecho que aparece esta flecha al interior y de tensión por las polaridades. Ahora, ¿cómo sabemos si estas fuentes están siendo controladas por corriente o están siendo controladas por voltaje? En el caso de las fuentes dependientes, vamos a ver esto. Que la primera de ellas se trata de una fuente de corriente. Esto me dice que es de corriente y que es controlada por una corriente. Las fuentes dependientes solo pueden ser controladas por una corriente o por una tensión. Entonces, esa es de corriente controlada por corriente. ¿Cómo se la controla una corriente? Porque la variable Ix hace referencia a la corriente, valga la redundancia. K representa una constante de proporcionalidad conocida como ganancia. Ahora, la segunda, esta fuente, a diferencia de esta, aquí dice I, pero aquí dice Vx. Entonces, esta segunda es controlada por un voltaje. Esta sería su constante de proporcionalidad o ganancia. En cuanto a las otras dos, pues se trata de fuentes de tensión controladas. La primera por voltaje y la segunda por corriente. Aquí podemos ver el nombre de cada una de ellas. Y K y G, que es lo que representa constantes de proporcionalidad, a lo cual se le conoce como ganancia. Y como ven aquí, B y X es la variable de control. No estrictamente Ix o Bx va a ser siempre la variable de control. Puede ser que aquí diga I sub Y o I sub B, o puede ser acompañada de un símbolo I sub, por decir, I sub teta. Entonces, o puede ser B sub O. Entonces, con que tengamos aquí una I y cualquier letra acá o símbolo, sabemos que se trata de la variable de control. Veamos acá algunos circuitos eléctricos a donde se tienen algunas fuentes. Ahora, les voy a ayudar con el primero para que ustedes me ayuden con el segundo circuito. Veamos esta fuente de acá. La fuente de acá, ya sabemos de entrada que se trata de una dependiente por la forma del símbolo, por ese rombo. Ahora, segundo, sabemos que es de voltaje por la polaridad, positivo y negativo. Ahora, ¿cómo sé que si es controlada o dependiente de un voltaje o corriente? Por la variable, porque aquí dice Ix. Entonces, Ix me está indicando fuente de voltaje controlada por corriente, por una corriente Ix. ¿A dónde está la corriente Ix? Acá. Veamos esta. Esta sigue siendo fuente dependiente, pero a diferencia de esta, ahora me indica que es de corriente. Y vean, es controlada también por una corriente. ¿A dónde está su variable? Aquí arriba. Corriente Y, corriente I sub Y. Entonces,
Tenemos ya acá identificadas dos fuentes. Pasemos al circuito de acá. A ver, ¿quién me dice qué tipo de fuente es esta? ¿Por quién está controlada? Lo único que se me olvidó aquí es decirles que 10 y 20 representan en este caso las ganancias. Ahora, ¿esta fuente qué tipo es? Dependiente. Depende de... La tensión. Es fuente de corriente controlada por un voltaje y un noveno me indica la ganancia. Y aquí está su variable de control. Quiero que hagan la siguiente comparación. Observemos esta primera. Si depende de un voltaje, aquí se dibuja una polaridad en el elemento, porque depende de un voltaje, justamente así como está indicado en la resistencia de 3. Ahora, si depende de una corriente, vean estas de aquí, lo que se dibuja son sentidos de corriente. El sentido de esta viene así en antihorario y en el caso de esta viene en horario. Eso se puede notar en el tipo por el hecho de quién es la variable de control. Controlada por corriente, aquí se indican corrientes, si están controladas por corrientes, pero si están controladas por voltaje, se indica polaridad de voltaje en el elemento. Y veamos esta última. Se trata fuente de tensión por la polaridad, pero me dice que el 10Bx ganancia y Bx variable de control. Como depende de voltaje, polaridad positivo y negativo en este elemento. Ahora ahí prácticamente ahí con esos tres circuitos hemos podido ver los cuatro tipos de fuentes. Continuamos ahora con este ejemplo. Me pide determinar la potencia para cada uno de los elementos e indicar si estos suministran o absorben la potencia. Veamos. Tenemos el circuito eléctrico acá. Al menos consta de 6 elementos, entre elementos activos y pasivos. Ahora pasemos acá para empezar a dar solución. Ya sabemos que potencia es B por I. Vamos a llamarle potencia 1. Y me vengo de este lado. Potencia 1 a qué es igual. B por I. Ahora, vamos a hacer aquí en el paréntesis, ¿quién es el voltaje? 30 voltios. ¿Quién es la corriente? ¿Cuánto pasa aquí? 6 amperios. 30 voltios por 6. Pero debo tomar en cuenta la convención de signos. Vemos que esta corriente entra por ¿dónde? Terminal negativa. Entonces acá, signo menos. Resultado, 30 por 6, tenemos 180 watts. El elemento suministra. Ahora veamos el elemento 2. Vamos a llamar ese potencia 2. Ahora, para la potencia 2, tenemos un voltaje de 12 y una corriente. Pasa una corriente aquí de 6 también. ¿Cuál es el signo? Positivo. El resultado es 72 watts. Y este absorbe también, no, ese a diferencia del de arriba, absorbe porque el resultado es positivo. Vayámonos con este, el elemento número 3. Ahora para el elemento 3, voltaje de 18, una corriente de 3
Y tenemos acá signo positivo. ¿Por qué? Porque entra en el signo positivo, en la polaridad. 18 por 3, 54 watts. Resultado positivo, absorbe. Vámonos con este, le vamos a llamar potencia número 4. Ahora con este, también terminal positiva. Tenemos voltaje de 28, corriente de 2. Ahora 28 por 2 es igual a 56. El elemento también absorbe. Vamos con el tercer, quiero decir, el quinto elemento. Vamos a poner aquí potencia 5. Ahora en este, el mismo procedimiento. Aquí hay un signo positivo porque sería más 28. 28 por 1, 28 watts. Y el último elemento, que sería potencia 6 para este. Ahora, para este, esa corriente de 3, ¿por dónde entra? Como aquí está la polaridad en la parte de arriba, viene el menos aquí. Ahora, tengo acá 5 por IO, lo cual me va a ayudar a calcular la tensión. Y se me indica que pasa una corriente de 3 en esta fuente. Entonces, esto por 3 amperios, como es una fuente controlada, la corriente IO se indica en la parte de arriba, donde dice que es 2 amperios, 5 por 2, y multiplicamos por 3. El 5 por 2 es el que me da el resultado del voltaje, que sería 10. Aquí es 10 y multiplicamos por 3. Al final el resultado es menos 30 watts. Y el elemento ahora suministra. Estaría suministrando. Aquí nosotros podemos comprobar si estos elementos están, quiero decir, si toda esta sumatoria, podemos nosotros comprobar que se cumple la ley de conservación de la energía. Aquí porque nada más hemos visto que el elemento suministra y que otros absorben, pero no sabemos si al sumar se cumple dicha ley. Entonces, de acuerdo a la ley de conservación de la energía, sumatoria de potencias debe ser igual a 0. Pongamos en un lado todas las que están siendo suministradas. ¿Quiénes son? 180 y 30. Entonces las voy a poner con signos positivos porque las voy a igualar. 180 más 30. Igual. Ahora, como todas estas desde la 2 a la 5 absorben, sumamos 72, 54, 56 y 28. 180 y 30 equivale a 210 watts. En cuanto a toda esta sumatoria, también equivale a 210 watts. Entonces, si nosotros restamos 210 menos 210, se dice que la sumatoria de las potencias es igual a 0. Y eso nos indica que se cumple la ley de conservación de la energía. Ahí está. Ahí podemos corroborar la ley.
Voy a continuar, si no tienen duda. Y empezamos acá con la ley de Ohm, ya dejando así todo lo que es los conceptos, todas las variables, vemos la ley de Ohm. Ahora, esta ley me relaciona lo siguiente, me relaciona corriente y también la tensión a través de un resistor. Eso es lo que establece la ley de Ohm. La relación que hay entre la corriente y el voltaje a través de un resistor. Entonces, esto da origen a lo que es la siguiente propiedad llamada resistencia eléctrica dentro de la ley de Ohm. La resistencia eléctrica me dice que es una propiedad que se opone al flujo de la carga eléctrica. La unidad de medida que utiliza la resistencia es el ohmio, lo cual representamos por el símbolo omega. Y vamos a utilizar la letra R para representar resistencia eléctrica. Ahora, tenemos por aquí otro concepto llamada resistividad, que la resistividad no es más que la resistencia de los materiales. Es una propiedad, al igual que la resistencia eléctrica, pero es la resistividad que presentan cualquiera de los materiales, llámese plástico, madera o cualquier otro elemento, quiere decir cualquier otro material, como lo puede ser también el cartón. Cualquiera de esos materiales presenta lo que es una resistividad. La resistividad se representa por este símbolo. Entonces, para la resistividad hay tablas donde se definen los valores de la resistividad. Ahora, la resistividad se utiliza para calcular la resistencia de los materiales. O sea, resistividad prácticamente es una propiedad del material, pero no es en sí la resistencia. Ahora, si nosotros queremos determinar la resistencia de algún material en específico, imaginemos que se trate del cartón, buscamos cuál es la resistividad del cartón. Al material debemos calcularle lo que es una longitud y un área. Y con eso se obtiene la resistencia. Aunque esto es más que todo conocimiento general, porque esto ya la verdad aquí en lo que es la parte del análisis de circuitos, a nosotros ya se nos dan de una vez los valores de resistencia. Ya no es necesario estar haciendo cálculos matemáticos para llegar a ello. Ahora, pasando a este otro concepto, le vamos a llamar resistor al elemento que se utiliza para modelar el comportamiento de oposición al paso de la corriente eléctrica. Es decir, este elemento físico o el símbolo es al que se le conoce como resistor. En cambio, cuando nosotros decimos resistencia o resistencia eléctrica, estamos hablando de la propiedad del elemento a oponerse al flujo de carga. Pero si decimos resistor, es simplemente solo el elemento, dicho elemento o símbolo. Ahora, la ley de Ohm, tal como nos dice que establece lo que es la relación entre voltaje y corriente, tenemos aquí un triángulo de la ley de Ohm, donde el triángulo da origen a las siguientes fórmulas. Nos dice que voltaje es igual a I por R. En cuanto a partir del mismo triángulo podemos obtener que corriente es voltaje
entre resistencia. Si yo quiero resistencia, entonces se dice que es voltaje entre corriente. Ahora, esa fórmula de la potencia se puede combinar con la primera fórmula que vimos quiero decir, esa fórmula de la ley de Ohm la podemos combinar con la primera fórmula de la potencia, con V por I, para que nos dé origen a otro par de fórmulas más que nos son útiles al momento de calcular la potencia en las resistencias. Entonces, a partir de esto, si nosotros sustituimos datos en la fórmula, si decimos que potencia es V por I, al sustituir en V y por R y multiplicamos por I, me dice que potencia es corriente al cuadrado por resistencia. O si utilizamos la otra fórmula de voltaje de la ley de Ohm, despejamos I y acá sustituimos, vamos a tener lo siguiente. Tenemos entonces aquí voltaje y multiplicamos por voltaje entre R. Y esto da origen al voltaje al cuadrado entre R. Son dos fórmulas más que se derivan de la ley de Ohm y que son utilizadas para calcular de forma directa la potencia en los resistores. Ahora dejemos también la ley de Ohm atrás y veamos los siguientes conceptos, que estos conceptos nos van a ayudar a entender las leyes de Kirchhoff. Y las leyes de Kirchhoff nos van a ayudar a entender mucho más las técnicas de análisis del circuito de mallas y nodos, que son una extensión de estas. Veamos entonces, vamos a definir 4 conceptos: nodo, trayectoria, rama y lazo. Iniciamos por el primero. Cuando hablamos de un nodo, estamos hablando que se trata de un punto en el cual dos o más elementos tienen una conexión en común, así como acá. Los dos elementos se unen por este punto. Aquí hay una conexión donde están siendo unidos. Entonces, ese punto es al cual se le conoce como nodo. Ahora, pueden haber, como dice el concepto, más de dos. Aquí solo hay dos, pero aquí hay más de dos. Ahora, algunos libros definen que si hay un nodo, en un nodo, así como lo estamos viendo acá, solo están estos dos elementos, lo podemos nombrar como nodo esencial. En cambio, si en el nodo del circuito a analizar se concentra la mayor parte de elementos, así como acá, tiende a llamarle, quiero decir, ese es nodo simple y ese es nodo esencial. Simple por el hecho que solo hay dos elementos y esencial por el hecho que hay más de dos elementos o tienden a concentrarse la mayoría de elementos en este nodo. Ahora, siguiente concepto, rama. En simples palabras, rama se refiere a lo que es el elemento del circuito eléctrico, sea la fuente, sea una resistencia. No importa si la fuente es independiente o es dependiente. Entonces, la rama dice que es la trayectoria única en una red, compuesta por un elemento simple. El elemento simple es la fuente, es la resistencia. Entonces, y dice que tiene un nodo en cada extremo. Es una rama, es una rama. Claro, aquí no puedo decir que hay un, que hay un nodo, ¿verdad?
Aquí no puedo decir que hay un nodo por el hecho. Es una terminal, sí. Pero no puedo decir que es un nodo porque el concepto que me dice que tiene que ser la unión de dos o más. Entonces, un elemento simple al cual nosotros le llamamos rama. En cambio aquí está solo el resistor. Son elementos simples. Aquí también hay elementos simples, pero si vemos en esta conexión de dos elementos, aquí se forma un nodo. Pero en esta conexión hay dos elementos, lo cual me indica que en esto, si yo recorro de acá hasta acá, me voy a encontrar con dos ramas. La misma historia sucede en esto de acá. Yo recorro de aquí hasta acá, me encuentro con dos elementos simples a los cuales le llamo rama. Ahora, el concepto de trayectoria se dice que es el recorrido único, quiero decir, es un recorrido en un circuito al pasar por un nodo o más de uno y elementos. Ahora, trayectoria en un circuito eléctrico pueden haber indefinidas trayectorias. Veamos lo siguiente. Vamos a nombrar acá como dos nodos. Bueno, aquí están bien. En el de abajo vamos a ponerle un nombre. Por tanto, a ese le vamos a llamar 1, 2 y a este 3. Ahora, si yo realizo un recorrido, lo voy a ir con ese colorcito. Yo quiero llegar desde el 1 hasta el 2. Pueden haber varios caminos. Pueden haber caminos cortos y caminos largos. Ahora, por el camino que yo decida irme, estoy realizando una trayectoria. Por ejemplo, acá. Me vengo acá por 1, paso por este. Y acá quiero llegar de 1 a 2. Realicé una trayectoria. ¿Qué es lo que me dice? Estoy pasando por un nodo o más de uno y también por los elementos. Pasé por este, pasé por un nodo aquí, pasé por otro elemento y llegué a un nodo. Pero me fui por un camino largo. Me pude haber ido por aquí que era más cortito y llegué de 1 hacia 2. Puedo tomar un camino más largo todavía. Puedo venir de acá, hacer este recorrido y venirme hasta acá. Entonces, trayectorias puedo hacer varias trayectorias. Entonces, eso es lo que se le llama trayectoria. De un punto llego hasta otro. Ahora, si yo al momento de hacer este recorrido, vamos a borrar esto. ¿Qué pasa si de este recorrido donde tengo el 1, yo vengo acá, me vengo por acá, recorro toda esta parte, pero vuelvo hasta acá, al 1. Si volví al punto de origen, a la trayectoria cerrada se le llama lazo. Entonces aquí es un lazo, todo el exterior es un lazo. Puedo hacer otro lazo acá, ¿ve? Sin haber hecho todo el recorrido de acá. Puedo hacer solo este. Aquí. Ya llevo dos lazos. Aquí puedo hacer otro si yo quiero, de este mismo. Pero vengo y me vengo por aquí y vuelvo aquí mismo, ¿ve? Ya llevo ¿cuánto? 3 lazos. Puedo hacer otros lazos, cerrar otros. A partir de este, uno acá. Ahí puedo hacer otro lazo. Con el que esté en medio, puedo hacer otro lazo. Con el hecho que esté cerrando la trayectoria, ya se trata de un lazo. Eso es un lazo. Si yo cierro trayectorias, estamos hablando de lazo.
Ahora veamos acá un par de ejemplos retomando los circuitos que teníamos al inicio. A ver, me gustaría que al menos me dijeran cuántos nodos ustedes identifican en el circuito eléctrico. No les pido las ramas porque las ramas son bien fáciles de identificarlas, son los elementos. Pero sí, me gustaría que identifiquen los nodos. A veces hay bastante dificultad en identificarlos. Observen el circuito e identifiquen cuántos nodos creen que posee el circuito eléctrico. 5 nodos. Vaya, veamos. Dice 5 nodos. Vamos a empezar a identificarlos. Empecemos por acá. Y le vamos a llamar 1. Empecemos por este otro. Vamos viendo algo. En este nodo hay ¿cuántos elementos? 3. 2 fuentes, una resistencia. Aquí se ve que se concentra la mayor parte, 4 elementos. Aquí hay 3 elementos. Vámonos arriba. Todo esto de arriba está conectando 3 elementos. 4. Este de acá, 5. Nos falta uno. Este de aquí, ¿ve? Ese también es nodo. ¿Por qué? Porque me conecta a la fuente y a la resistencia. Entonces tenemos 6. Eso nos va a ser útil cuando veamos la técnica de análisis de nodos, que se trata de determinar el voltaje justamente en esos puntos. Solo que de todos esos nodos, ya en esa técnica, se toma lo que es uno de ellos como referencia. Vaya, tenemos 6. Veamos este. A ver si este es más fácil que el anterior. Veamos. ¿Cuántos tendría este? Veamos. ¿Tiene 4 o tiene 5? O ninguno de esos. Creo que 4. 4. Veamos nuevamente. Vamos acá. Ese color no es tan visible. Veamos acá. Todo este, 1. Otra conexión acá, 2. 3. El inferior. Hacen 4. ¿Y este creen que eso no es? Recuerden siempre el concepto. La conexión de 2 o más elementos. Entonces aquí habrían 5. Y este último. Vamos a ver si en este acertamos. Tenemos, en este caso, ¿cuántos tenemos? Vamos a ver. A ver, ¿quién dice si hay 4? O en este caso, 5 o 6. ¿Cuántos son? ¿Cuál de las 3 opciones creen ustedes que es?
Hasta que me digan voy a pasar, si no ahí lo voy a dejar. Serán tal vez 4 nodos. 4 nodos. Veamos si es correcto. Vamos a ver. Empezamos a contabilizar. Todo esto me hace la conexión de 3 elementos. Tenemos 1. Tenemos 2. Aquí me hace la conexión de 3 elementos también. Y abajo me conecta los 3 elementos de acá. Entonces sí, aquí tenemos 4. Aquí sí son 4. Ahí ya vamos aprendiendo a identificar el número de nodos. Pasemos ahora a las leyes de Kirchhoff. Ya una vez hemos definido los conceptos y ya hemos podido identificar los nodos. Cuando hablamos de leyes de Kirchhoff se hace referencia a 2. La ley de corrientes llamada LCK, y la cual nos establece que la sumatoria de corrientes entrando a un nodo es igual a 0. Esa es una definición, o es lo que nos indica la ley, es lo que establece. Si no, algunos libros también lo interpretan de otra manera, donde nos dice que las corrientes entrando y saliendo de un nodo, esa sumatoria es igual a 0. Entonces, eso es lo que está indicado acá. En referencia a esta figura, donde se identifican 6 corrientes, entre las cuales unas están entrando y otras están saliendo. ¿Qué es lo que nos establece la ley? Que la sumatoria de esas corrientes en ese nodo debe ser igual a 0. Pero al momento de aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, como lo que se establece es una ecuación, en su mayoría de veces se establecen convenciones. La convención lo que me indica es lo siguiente, que yo puedo establecer que una corriente entra y que una corriente sale. Pero, como voy a escribir una ecuación, debo decir que una corriente que entra la puedo interpretar como positiva. Por tanto, la otra tendría que ser negativa. Ahora, en base a la figura, si yo ubico todas las corrientes que están entrando, ¿quiénes son? Desde la 1 hasta la 4. Entonces empiezo a hacer una sumatoria. Corriente 1, corriente 2, corriente 3 y corriente 4. Todas las que salen las indico con un signo negativo, menos corriente 5, menos corriente 6, igual a 0. Ahora, imaginemos que de la corriente 1 hasta la 4 es igual a 5 amperios. Significa que la resta de menos 5 de la corriente 5 y de la corriente 6 también me tiene que dar menos 5 amperios. 5 menos 5 debe cumplir que es igual a 0. Ahí es donde se cumple la ley de corrientes de Kirchhoff. Pero esta convención también puede cambiar. No necesariamente puedo indicar que la que entra es positiva. Podría yo decir que la que entra es negativa y que la que sale es positiva. Entonces, ¿qué me cambia en esta ecuación? Solo los signos. Pero al momento de plantear la ecuación,
siempre va a tener que dar la sumatoria de 0, de menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Todas esas con negativo. En cambio, estas positivas. Así. Entonces, acá. De igual manera, si la sumatoria, en este caso, acá estamos. Si la sumatoria, acá, por ejemplo, de menos 1 a menos 4 es menos 5, entonces significa que la 5 y la 6 es 5. Y ahí es donde se cumple que la resta es 0. Entonces, de cualquier manera que nosotros tomemos una convención, la ley de corrientes de Kirchhoff se debe cumplir. Ahora veamos la siguiente ley, que sería la ley de voltajes de Kirchhoff o conocida como LVK. ¿Alguien quiere consultar? Sí, yo tenía una consulta con respecto a la ley anterior. En esa ley de conservación de la carga, ¿verdad que solo aplica para 3 nodos o más? No, ley de corrientes, la LCK. Sí, sí. No, la ley de corrientes de Kirchhoff se la puede aplicar a cualquier nodo. A cualquier nodo. Puede ser un circuito con 5 nodos. En los 5 nodos se debe cumplir que la ley de corrientes es igual a 0, que las que entran o salen de ese nodo es igual a 0. Ahora, veamos aquí solo otra manera de establecer esta ley, que las corrientes entrantes, sumatoria de corrientes entrantes, va a ser la sumatoria de las corrientes salientes. Lo vamos a ver más a detalle porque esta ley es una aplicación que se hace en la técnica de análisis de nodo. Para resolver nodos se utiliza esta ley. Y ahí nos vamos a dar cuenta que no vamos a encontrarnos con circuitos solo de 3. Hay circuitos que tienen hasta 5 nodos, a veces los que analizamos. Sí, sí, no, perdón, sí, 3 o más, le mencionaba. O sea que cuando hay como estábamos viendo nodos de solo 2 componentes conectados, en ese caso sí ya no aplicaría. ¿Cómo no? Así como Ok. eso de acá. Sí, sí, sí. Sí, si usted tiene aquí, si usted aquí viene y aplica una LCK, lo que tendría que usted determinar, por ejemplo, puede ser que aquí hay una corriente que salga, puede ser que aquí haya otra que salga, pero está entre. ¿Qué debería cumplir la ley? Que la sumatoria de las dos que están saliendo tiene que ser la sumatoria de esa que está entrando. Lo mismo aquí. Vamos a decir que esta está entrando, esta ya se ve que está saliendo, pero puede que esa que está aquí esté entrando. Ahora, puede ser que la suma de esta con esta va a ser igual a la que está saliendo aquí, a 12. Eso es lo que se debe cumplir con la ley. Y lo puede ir aplicando a cualquier nodo. Ahora, con la ley de voltajes o la LVK, esta se aplica para trayectorias cerradas. En este caso, así como vemos la figura, y ya nos indican en la figura que hay polaridades, los elementos. Ahora, al momento de aplicar una LVK, debemos tomar en cuenta la polaridad del elemento. Es decir, al momento de analizar este lazo, vamos a indicar una corriente, un sentido. Vamos a llamarle acá corriente I. Que aquí pasa una corriente así, que viene en sentido horario. Entonces, empezamos y analizamos la red tomando en cuenta la polaridad de los
elementos. Entonces aquí vemos que al momento de recorrer este elemento tiene un voltaje que dice B1, pero paso aquí y entro por el signo menos, es menos B1. Llego acá y aquí está el signo más B. Sería más B2. Seguimos acá y entramos menos B3, signo negativo. Ahora la sumatoria tiene que ser 0. Por decir, si el voltaje 2 es 10 voltios, significa que la resta de voltaje 1 y la resta 3 tiene que ser también menos 10 para que se cumpla la LBK. Y lo pueden aplicar a cualquier trayectoria cerrada. Ahora pasemos a la parte de los arreglos de resistencias y empecemos con los elementos en serie. Vamos a tener, en este caso, circuitos resistivos conectados en serie. Presentan esta característica. Podemos ver que todos los elementos están conectados consecutivamente uno tras otro. Así como vemos la resistencia. Seguido a ella viene R2 y seguido viene la RN. Ahora, toda esta conexión se le llama circuito serie. Este circuito serie tiene la siguiente característica, que la corriente que está indicada acá es la misma que circula por todos los elementos. Es decir, si yo aquí tuviese indicada una corriente de, ¿qué? De 20 miliamperios. Es decir, que los 20 miliamperios pasan aquí, acá, por acá, pasan este cable por la fuente y vuelven nuevamente, están circulando. Ese flujo de corriente está circulando en el circuito. Este es un circuito serie y por tanto esa corriente es la misma en todos los elementos. Ahora, si los elementos tienen conexión en serie, yo puedo reducir las resistencias a lo que es una sola resistencia llamada resistencia equivalente. A esto, lo puedo reducir a esto. ¿Cómo? Basta con sumar todos los elementos, es decir, R1 más R2 más Rn. Y el circuito se reduce a esto. ¿Ve? Ahora, ¿qué sucede con los voltajes en un circuito en serie? En el caso de los voltajes, el voltaje sí puede ser distinto en cada elemento. Por decir, si este elemento tiene un valor de resistencia distinto a la segunda y distinto a la tercera, o sea, es decir, que todas son distintas, los 3 voltajes van a ser distintos. Pero si yo sumo los 3 voltajes, me tiene que dar el de acá. Ahora, si las 3 resistencias son iguales, los voltajes van a ser iguales. Aunque sean los 3 iguales, me tiene que dar el voltaje total de acá al sumarlo. Esa es la característica. Ahora, aquí también quiero abordar algo que es un tema que está más adelante. Voy a ver si me adelanto un poquito. Y es con esto, con las fuentes independientes. En circuitos en serie también nos podemos encontrar con fuentes independientes de tensión conectadas en serie. Es una conexión donde vamos a ver las fuentes conectadas una tras otra, así. Entonces, si tenemos fuentes de voltaje conectadas en serie, se puede reducir a esto. ¿Cómo? Nada más tomamos en cuenta el símbolo acá, la polaridad, y decimos voltaje 1 más voltaje 2 menos el voltaje 3. Aquí me va a dar un número. Como si el número me da positivo, conecto así la fuente. ¿Ve? Si el número me da negativo, puedo conectar la fuente con la polaridad invertida.
y no es necesario que le ponga aquí el símbolo menos. O si no, pero si me da negativa, puedo poner aquí el dato con, por ejemplo, menos 10 y la dejo así tal cual está aquí, más menos. ¿Ve? Entonces, en el caso de esto me pasó, estaba acá. Imaginemos que en el circuito serie aquí hay otro elemento, una fuente. Pongámosle menos más. Y por aquí hay otra, más menos. ¿Qué es lo que se hace? Como todo es una conexión serie, yo puedo reducir esto a una sola fuente. Eso es lo que me explica esa parte. Ya lo vamos a repasar nuevamente. Ahora, cuando hay conexiones paralelos, la característica de los circuitos paralelos es esto, que todos los elementos presentan conexión común en el nodo superior y que presentan una conexión en común en el nodo inferior, así de esta manera. Que sea paralelo significa que todo acá es el mismo nodo y que todo acá es el mismo nodo. Solo son dos nodos, el superior y el inferior. Ahora, si aquí, donde tengo el puntero, hubiese una R, ya no es paralelo. Ahí ya no, si aquí está una resistencia. Ya no puedo decir que R1 y 2 es paralela, ya no. Ahora, ¿cómo puedo reducir resistencias en este tipo de circuitos? Para este utilizamos la fórmula donde me dice que resistencia equivalente es igual a 1 entre el inverso de la resistencia. Aquí empezamos 1 entre R1 más 1 entre la R2 más 1 entre la Rn. De esta manera, que es una fórmula general, se puede calcular la resistencia equivalente del circuito. Y el circuito se reduce a esto, una sola resistencia. Ahora, característica del circuito paralelo. En el circuito paralelo, el voltaje es el mismo en todos los elementos. Este voltaje. Aquí tenemos un voltaje V. Ahora, si nos damos cuenta, ya que este punto es el mismo para los 4 elementos y este es el mismo para los 4 elementos, independientemente donde yo coloque una punta del tester, si le pongo el positivo aquí y el positivo aquí, por ejemplo, me da 2.5 voltios. Vengo y luego pongo aquí y aquí en la R1, me vuelve a dar 2.5. Me vengo para acá, 2.5. Y aquí también. Entonces significa que es un circuito paralelo. Todos los elementos están en paralelo. La corriente sí es distinta en cada elemento. Si las resistencias son de valores distintos, las corrientes son de valores distintos. Si yo sumo las corrientes, me da la corriente que entra a este punto de acá, ¿ves? Porque justamente aquí es donde se distribuye la corriente total. Ahora, característica, mismo voltaje para todo. Veamos este ejemplo para encontrar resistencias equivalentes. A ver acá, vamos a ir identificando ahí las resistencias. Tenemos R6 y R7 que presentan una conexión serie. Este con este, serie. Entonces vamos a llamarle resistencia equivalente 1 y solo es una suma. 1 más 5, 6 ohmios. Ahora, la R3 y la R4, esta con esta, conexión paralelo. ¿Por qué es paralelo? El punto de aquí es el mismo y el punto de aquí es el mismo. Están conectadas a un mismo punto. Entonces aquí podemos utilizar la fórmula de la resistencia equivalente cuando es paralelo. Aquí creo que no les puse, pero en la presentación que está en el aula, les puse hay otra fórmula.
hay otra fórmula donde solo se utiliza cuando hay dos elementos, que es esta. R equivalente es R1 por R2 entre R1 más R2. Solo para dos elementos, esta. Ahí se las dejé en la otra presentación. Entonces aquí voy a hacer uso de esa última para que vean la utilidad de esta. Por ejemplo, tenemos aquí 6 por 3 entre 6 más 3, 18 sobre 9, 2 ohmios. Veamos cómo queda la red. Resistencia de 4, 2. Aquí ya se convierte en una. Aquí también es una. Entonces acá 6, 2 y aquí también es 2, 4 y 8. Sigamos ahí aplicando la conversión. Luego estos dos, ¿verdad? Entonces aquí la resistencia equivalente ahora le vamos a llamar R equivalente 3. 2 más 2, 4. Y ahí abajo voy a poner el dibujo del circuito resultante. Ya aquí solo es una. Y ahora con este nuevo dibujo de la red nos quedan dos elementos en paralelo. Ahora hacemos la siguiente resistencia equivalente. Sería R equivalente 4. 4 por 6 entre 4 más 6. Arriba me da 4 por 6, 24. Entre 10, 2, 4. Y vemos aquí. Seguimos aquí. Ya queda una. Ahora aquí 4, 2, 4. Y aquí 8. Ahora la resistencia equivalente. Ya tenemos todos los elementos en serie. Hacemos la suma. 4 más 2.4 más 8. Al final, 4 más 8 es 12, más 2.4 tenemos 14.4. Y nos queda esta resistencia. Entre terminales A, B, tenemos una R equivalente de 14.4 ohmios. Ese es el resultado. Ahora, voy a continuar porque quiero avanzar con el tema para que logremos terminarlo. En algunos circuitos eléctricos se van a dar cuenta a veces que las conexiones no son ni series ni son paralelas. Es allí donde aparecen las siguientes redes llamadas redes estrella y redes delta. Ahora, estas redes como tal son aplicaciones en redes trifásicas, en los circuitos trifásicos, que nosotros sí los vamos a ver. Solo que los vemos ahí al final de la unidad 3. Tienen aplicación en filtros eléctricos, así como también en redes de acoplamiento. Ahora, una red estrella se identifica por la siguiente figura. Tenemos 3 resistencias con 3 terminales. R1, 2 y 3. Aquí vemos que tiene la forma de una Y. Se le llama red estrella o Y. O como está acá, red T. Es la misma red de acá. Lo único que han hecho es poner de manera recta la resistencia 1 y 2. Ahora, la otra red que es la delta o también conocida como red pi o un triángulo, es una red tipo triángulo, así como la vemos acá. Es esta delta invertida. Esta red triángulo
Vemos de igual manera, está compuesta por 3 resistencias, tiene sus 3 terminales. Aquí está la forma también, parecido al símbolo pi. Ahora, esta, a diferencia de esta, en esta la identifican como R1, 2 y 3, y en el caso de esta como RA, B y C. Ahora, con estas redes se aplican conversiones. Y hay una conversión que puede ser de delta a estrella, que para esa lo que se realiza es lo siguiente. Teniendo una red en delta, que es la de la parte externa, se dibuja al interior una red en Y y se calculan las 3 resistencias, 1, 2 y 3. En esta parte se forma un neutro en la unión de las resistencias. Entonces, para calcular R1, 2 y 3, utilizamos estas fórmulas. ¿Qué podemos ver en común de las 3 fórmulas? Que en la parte del denominador es la misma. Ahora, para el numerador, a veces no es tan necesario aprenderse la fórmula, sino que si yo quiero calcular R1, solo tomo en cuenta quiénes son las 2 resistencias adyacentes a ella. RA, quiero decir RB por RC, entre la suma de las 3 resistencias. Si quiero R2, RA por RC. Si quiero R3, RB por RA. Ahora, cuando estamos haciendo la conversión contraria de estrella a delta, si tenemos acá la estrella, podemos dibujar en la parte externa el triángulo de la conexión en delta. Y aplicamos estas fórmulas. Ahora, esas también son bastante fáciles de aplicar por el hecho que la fórmula, si ven ahora, numerador, en el numerador todo es lo mismo, se repite lo mismo en las 3 resistencias. Lo que cambia es en la parte de abajo el valor de la resistencia. Si quiero la RA, aquí entre R1. Si quiero RB, aquí entre R2. Y acá entre la R3. Ahora, como les mencionaba que estas redes son aplicaciones de los circuitos trifásicos, en los circuitos trifásicos tienden a manejarse el concepto de redes balanceadas, de circuitos o sistemas trifásicos balanceados y sistemas trifásicos desbalanceados, o también conocido como equilibrados o desequilibrados. Entonces, el hecho que esté equilibrada una red estrella o una red en delta significa que las resistencias son iguales. Es decir, que R1, 2 y 3 son iguales, al igual que RA, B y C son iguales. El hecho que sean iguales reduce las fórmulas anteriores, las 6 fórmulas anteriores de resistencia. Lo reduce a este. Si yo aquí tengo R1, 2 y 3, que es igual a 5 cada una, significa que en este caso solo voy a tomar, quiero decir, si tengo que RA, B y C son 5, mejor pongámosle un número que se pueda dividir sobre 3, es 15. Asumamos que es 15. RA, RB y RC es 15. Entonces, si yo la quiero pasar a estrella, tomemos una de las resistencias, como aquí dice que son iguales las 3, y lo dividimos entre 3. Entonces significa que mi red en Y va a ser 15 entre 3, 5, ¿verdad? O si no, si tenemos la red Y y queremos convertirla a delta, a red delta, y en cambio estas son 5, ¿verdad? Aquí es 5, R1, 2 y 3, las 3 son iguales y es 5.
Agarremos solo una, multipliquemos por 3. Y es esto. Pero si son distintas las tres, entonces usemos las fórmulas anteriores. Ahora apliquémoslo con este ejemplo. Veámoslo. Hallar resistencia equivalente vista desde terminales A, B. Ahora, aquí deben tener cuidado con lo siguiente. No pueden ustedes decir que la resistencia 2 y 4 forman una conexión paralelo. Aquí yo sé que están unidas por la parte de arriba, pero en la parte de abajo no están unidas a un mismo punto. ¿Por qué? Está la resistencia 5. Ahora, la 3 y la 6 tampoco puedo asegurar que es una conexión paralelo. Únicamente acá tienen conexión en común, pero aquí no. Esta es la resistencia 5. Ahora, redes así es donde es útil la conversión de delta a estrella o estrella a delta. Primero hay que identificar el tipo de conexión. En el caso de esta, lo que forma es una red en delta. Aquí tiene tres terminales. Este es un punto, este es el otro punto y este es el otro punto. Arriba también forma lo mismo, una red delta. El punto de acá, acá y este de acá. ¿Ve? Ahora podemos utilizar cualquiera de las dos redes delta para pasar a estrella. Vamos a hacer uso de la parte inferior porque se nos hace más fácil realizar el cálculo y el dibujo de la red. Veamos. Si queremos resolverlo, dibujamos, como esta es la red delta, le voy a repintar en la parte externa. Ese color no se observa. Como esta es la red delta. Ahora, de esta red delta, vamos a dibujar en la parte interna la Y, la red estrella. A esa se le llama R1, 2 y a esta R3. Ahora empezamos a hacer el cálculo de las resistencias. Veamos. Primero R1. R1 es igual a ¿qué? Según fórmula, como les dije que no era necesario aprenderlas, ¿quiénes son las dos resistencias adyacentes a la 1? La R3 y 5. 30 por 20. Y abajo es una sumatoria. 30 más 20 más 50. El orden no me altera nada. Calculemos la segunda de una vez. Para la 2 tenemos 20 por 50. Son sus dos resistencias adyacentes. Nuevamente 30 más 20 más 50. Y R3 tenemos 30 por 50. Nuevamente 30 más 20 más 50. Ahora vamos a ver cuál es el resultado de cada una de estas. Para la primera, tenemos 30 por 20, 600 entre 100. 6. Aquí 20 por 50 tenemos 1000. Aquí es 10. 30 por 50, 1500. Entre 10, 15. Vaya, tenemos los valores. Dibujemos la red. Tenemos acá la resistencia de 13. 24. Aquí continuamos con eso, con la Y. Aquí viene esta, la R4. Y acá. Ese es el circuito que resulta. Tenemos 13, 24, aquí es 10, esta resultó que es 10
Este resulta 6 y este es 15. Ahora aquí ya podemos empezar a hacer una reducción, porque ya tenemos elementos serie y ya tenemos elementos paralelos, y nos van a resultar algunos paralelos. Primero los serie, veamos. La parte serie sería esta. Este con este, ¿verdad? Y esta con este. Entonces llamemos acá R equivalente número 1, 24 más 6, 30 ohms. R equivalente 2, 10 más 10, que es 20. Ahora el resultado, vamos a tener lo siguiente. 30, aquí es 20. Pongamos acá 13. Ahora, 30 y 20 sí es una resistencia con conexión paralelo. Por tanto, R equivalente, vamos a hacer 30 por 20 entre 30 más 20. Esto nos da un resultado de 12. Nuevamente el circuito, me voy a ir hasta acá. Ya nos quedan todos los elementos en serie, 13. Aquí tenemos 12 y 15. Ahora hacemos la sumatoria, 13 más 12. Ahí nos da 15 más el otro, quiero ver. No, 13 más 12 más 15 resulta 40. Tenemos entonces, te lo voy a colocar el cálculo. $40 ohms. Por tanto, la resistencia, aquí es A y aquí es B. 40 ohms. Ese es el resultado. Voy a seguir, si no hay dudas. Y lo que les mencionaba, podemos encontrarnos con fuentes de corriente, quiero decir, de voltaje conectadas en serie, las cuales pueden ser reducidas a una de ellas. En lo que debemos fijarnos es en la polaridad. Y acá, en dirección a esta, si nos vamos de esta manera, si nos vamos así, en esta dirección, vamos a analizar las tres fuentes y la vamos a reducir a una. Ahora, tenemos también el caso que podemos encontrarnos con fuentes de corriente conectadas en paralelo, siempre y cuando son independientes. En estos dos casos estoy hablando de elementos independientes, solo independientes. Son fuentes independientes de voltaje serie, reducimos. Si son fuentes independientes de corriente paralelo, también podemos reducir. ¿Cómo? En el caso de estas, tomamos en cuenta los sentidos de las corrientes. Si apuntan hacia arriba, si van al nodo de arriba, sumamos. Si van al nodo contrario, si la dirección es contraria, más bien, la restamos. Veámoslo con esto. Aquí tenemos tres fuentes y la característica es que tienen que ser paralelos. Estas tienen que ser paralelos para poderse reducir. Por ejemplo, veamos acá. Para reducir este circuito a una sola fuente de corriente,
le vamos a llamar I. Tenemos que sumar ¿quiénes? La I1, tenemos que sumar la I3 y a esto le vamos a restar la I2. Por tanto, la 1, aquí es 9 más 3 y le restamos 6. Esto es 12 menos 6, 6 amperios. Y esto se reduce a una sola fuente. Así. 6 amperios con una resistencia. ¿Qué pasa si el resultado llega a ser negativo aquí? Pueden dibujarla, por ejemplo, como menos 6 y la resistencia así. O si no, pueden dibujarla así para abajo y le ponen 6. En ese caso, si le llega a dar negativo acá el resultado. Ahora, en el caso de las fuentes, con el segundo circuito podemos reducir únicamente estas dos. Si vemos acá, al analizar, el voltaje va a ser igual 12 menos 2. Porque aquí es positivo, negativo, negativo, positivo. 10 voltios. Dibujámoslo aquí. Más 10, la que ya está. Y como este es 10, con una sola resistencia. 1. Ahí está. Nos queda de esa manera el circuito. Ahora, en base a eso, en algunas conexiones, también tenemos algunas restricciones. Y las restricciones son las siguientes. En base a las figuras, a los circuitos, veamos en la primera. Pudimos notar en la figura anterior que al hacer la resta de la fuente de 12 y la de 2 nos dio un valor de 10 y quedó conectada a otra fuente de 10 con conexión en paralelo. Recordemos que en las conexiones paralelas los voltajes deben ser iguales. Entonces aquí la conexión, bueno, no la conexión, el resultado que me dio coincide con la fuente que ya estaba allí. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido de distinto valor? Voltajes de distinto valor no pueden estar en paralelo, porque el voltaje debe ser el mismo. Entonces, con eso nosotros podemos notar acá, si nosotros tenemos aquí puntos en común, nodos, por decir A y por decir que ese se llama B. Ahora, si nosotros medimos aquí, en este punto 10 y aquí dice 5, pero esto, si nosotros hacemos la conexión en un simulador, el simulador nos va a tirar un error, nos va a decir que esto está malo. ¿Por qué está malo? Porque si yo aplico aquí una LDK, ¿qué sucede? Si yo digo menos 5 más 10 voltios es igual a 0, al hacer la resta, 10 menos 5, 5. Es diferente de 0. Es porque la ley no se cumple, la ley de voltajes de Kirchhoff. Ahora, veamos el segundo circuito. En base al segundo, me muestra dos fuentes de corriente. Cada una tiene una dirección distinta. Ahora, lo bueno de este segundo circuito es que las fuentes de corriente tienen el mismo valor, 1 amperio cada una. Por el hecho que mencionamos que en los circuitos serie la corriente debe ser la misma. Ahora, ¿por qué estaría malo esta conexión?
Porque si nosotros analizamos el nodo de acá, en esta unión, por decir que es el nodo A. Si yo analizo acá, ¿qué va a suceder? Con una LCK, aquí aplicamos la LBK y aquí estamos aplicando la LCK. ¿Qué me dice la LCK? Que la sumatoria de las corrientes entrando o saliendo de un nodo debe ser igual a 0. Entonces, si yo digo que la corriente que entra es positiva y la que sale, por tanto, es negativa, al formar mi ecuación voy a decir, corriente que entra, ninguna, ¿verdad? Corriente que sale, menos 1 y menos 1, igual a 0. Mentira, porque son diferentes. Menos 2. Menos 2 es diferente de 0. Entonces, esto tampoco se permiten las conexiones de los circuitos. ¿Cómo si podría ser válido? Si aquí le cambiamos el sentido a una para que vayan iguales. Ya si van iguales, ahí ya se cumple. Por eso es que se dice que no se puede tener fuentes de distinto voltaje en paralelo porque viola la ley de voltajes y no se pueden tener fuentes de corriente. Una restricción es que no se pueden tener de distintos valores, porque la corriente en serie debe ser la misma. La otra, así como es el caso del que estamos viendo, no pueden ir en diferente dirección. Ahora, ya casi vamos a finalizar, solo nos queda divisor de tensión y corriente. Y veamos acá, ¿qué sucede con el divisor de tensión? Es una técnica bastante sencilla y fácil de aplicar cuando queremos determinar un voltaje en un elemento específico. Lo único que nos pide esta técnica es que el circuito debe ser en serie, debe estar con todos sus elementos en serie. ¿Cómo aplicamos la fórmula? Hay una fórmula general que me dice, por ejemplo, si yo quiero calcular el voltaje B1, que es la R1, al momento de aplicar para B1, en la parte de arriba vamos a colocar el valor de la resistencia a la cual le voy a determinar el voltaje, es decir, R1. En la parte de abajo vamos a sumar todos los elementos en serie, R1 más R2. Y acá multiplicamos por el voltaje total, el voltaje que está en estos nodos, en estos puntos. Entonces aquí por V. Ahora, si quiero calcular el segundo voltaje, el 2, lo único que me cambia es la resistencia, R2. Y abajo es lo mismo. Ahora, el circuito puede estar compuesto, obviamente, por más de 2 elementos. Por eso es una fórmula general. Ahí nos dice para un voltaje específico. Ahora, veamos este. Si queremos determinar voltaje X, lo primero que debemos cumplir es que la conexión de todos los elementos sean en serie. Entonces, para este, si debemos cumplir con ese, se debe reducir esas dos resistencias que están en paralelo, la R3 y la R4. Entonces, para estas dos, determinando resistencia equivalente, 10 por 10 entre la suma de ambas. Nos va a dar 5, es la mitad de las resistencias, porque son iguales. Ahora, se dibuja el circuito. Resistencia de 2, de 3, y aquí la resistencia equivalente. Fuente con un valor de 12.
2, 3, aquí está Bx. Y aquí es, bueno, ahí no tenemos nada, aquí es 5. Más o menos voltaje X. Vaya. Ahora que ya tenemos esto, voltaje X, tenemos resistencia que me interesa determinar, es esta. Sumatoria de resistencia, 2 más 3 más 5. Multiplicamos por el voltaje en estos puntos de la resistencia, el cual es el voltaje total, la fuente de 12. Por tanto, tenemos 2 entre 10 por 12. Tiene un valor de 2.4 voltios. Ese es el resultado. Ahora, el resto de voltaje se distribuye en la de 3 y la de 5. Y si sumamos los 3, nos tiene que dar 12. La corriente en todos los elementos es la misma porque es un circuito serio. Entonces aquí hemos calculado el voltaje sin hacer uso de una corriente. De manera específica, de una vez, tenemos ya el voltaje de esa resistencia. Ahora, el último tema se refiere al divisor de corriente. Y el divisor de corriente, ese se utiliza para calcular de igual manera una corriente específica de un elemento. En este caso, lo que debe cumplir el circuito eléctrico es que los elementos estén conectados todos en paralelo. Debe haber conexiones paralelas en los elementos. Entonces, al menos las fórmulas que están viendo aquí corresponde cuando tenemos solo dos elementos. Veamos lo siguiente. Aquí hay una corriente llamada I y esa corriente se distribuye en otras dos, en una I1 y en la I2. Ahora, si yo quiero determinar la I1, utilizo esta fórmula. Ahora, la fórmula que está aquí, lo diferente que tiene con la técnica anterior es que en la parte de arriba es diferente el valor de resistencia. Vean, si yo quiero la I1, voy a utilizar la resistencia contraria. Es decir, aquí R2 entre la suma de las resistencias paralelo y multiplicamos por la I. ¿Cuál I? Esta I total. ¿Ve? Si quiero la I2, ahora uso la resistencia contraria y entre la suma de estas dos. Multiplicamos por la I total. Tenemos también una fórmula general, que es esta. La fórmula general, ahí ya podemos nosotros, nos sirve para calcular para dos, así como si no queremos utilizar las fórmulas anteriores. Pero la fórmula general nos es útil cuando en un circuito hay hasta, por decir, hasta 5 elementos conectados en paralelo. Hagamos un pequeño ejemplo. Por decir que yo tengo aquí 4 elementos y a los 4 elementos hay una fuente, pero a mí me interesa determinar la corriente solo de una de ellas, sin tener que hacer el análisis para todas las demás. Por decir que me interesara esta, que es la 2, la R2. Para esta yo debería de utilizar la fórmula de esta manera. Aquí 1 entre la R2. Por tanto, esta es R1, 3 y 4.
1 entre R1, 1 entre R2, 1 entre R3, 1 entre R4, y aquí hay que multiplicar por esta I total. Esa I total es la que viene la que entra en este punto, que es esta misma, ¿ve? Es esta. Es la de la fuente. A esta le voy a llamar I sub S. Ya en base a eso, determinamos la corriente. Y veamos este ejemplo, ya para terminar. Veamos, queremos la corriente IX que se indica en la resistencia de 10 ohmios. Ahora, para ello, para poderla utilizar mediante el divisor de corriente, debemos al menos con estos dos elementos hacer una combinación para tener una nada más. Entonces, R equivalente de 15 por 30 entre 15 más 30. Esto es igual a 10. Ahora, si yo dibujo el circuito, tengo resistencia de 2, las dos resistencias que se encuentran acá, esta de acá y esta de acá. La fuente, tenemos 60 mili, 2, 5, este es 25, 10 y 10. Ahí está. Ahora, aquí yo puedo reducir el circuito todavía más, porque la IX es la que está aquí, ¿verdad? Las dos resistencias de 10 están en serie, así que no me afecta en nada si yo la convierto en una sola. No afectaría en nada. Entonces puedo aquí hacer también esto. Dejamos aquí una resistencia y aquí una resistencia. La fuente respectiva, aquí sería 20 y aquí es 30. Y acá la resistencia que ya está ahí, que es de 260 mil acá. Ahora queremos cuál corriente acá, ¿verdad? IX. Ahora con esto, pues lo vamos a dejar por aquí los datos. La R2, 5 más 25. Y la R3, 10 más 10. Vaya. Ahora, ya utilicemos aquí la fórmula del divisor. Empecemos con la fórmula general. Si yo quiero acá la IX, veamos. ¿De quién me interesa? De la resistencia de 20. 30 y 20 están en paralelo, ¿verdad? La fuente de 60 con la resistencia de 2 es una conexión en serie, ¿verdad? Esa fuente de corriente, esa corriente entra hasta aquí, ¿verdad? Y aquí es donde se distribuye en una corriente que pasa por la de 30 y en otra que pasa por la de 20. Entonces, tenemos acá ¿qué resistencia? Sería 1 entre 20. Y en la parte de abajo, 1 entre 30, 1 entre 20. Multiplicamos por 60. Ese sería. Lo voy a dejar indicado y después vemos el resultado. Ahora, si yo me voy con la fórmula cuando solo hay dos resistencias, quedaría de la siguiente manera la expresión.
Arriba la resistencia contraria, por la cual no está la IX, por la cual no pasa la IX. Entonces aquí es 30. Abajo es 30 más 20. Y acá por 60. Quiero ver, sí. Ahora veamos. Veamos si nos coinciden los datos. $36 y con el segundo también 36. Ese es el resultado. Pueden hacer uso de la que ustedes quieran, de cualquiera de las dos fórmulas, ya sea fórmula general o si solo tienen dos, se basan en esa fórmula. Bueno, entonces ya con esto concluimos al menos el contenido de este día. No sé si tienen alguna duda.